Muy buenas tardes con todos. A continuación, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las reglas de acentuación en la escritura. ¿Qué son las reglas de acentuación? Son las normas por las que se rige la colocación del acento ortográfico en las palabras. Se le conoce como acento ortográfico o acento gráfico aquel que se distingue de forma escrita. Este se representa por medio de la tilde, un signo que se escribe sobre la vocal que tiene el acento prosódico en la palabra. Podemos distinguir dos tipos de acento. Además del acento ortográfico que es a través de la escritura, también tenemos el acento prosódico, el cual hace referencia al acento fónico, es decir, que se escucha o se percibe y que también puede o no estar representado gráficamente. Las palabras en español tienen por lo general acento, que son conocidas como palabras tónicas. Existe también, por otro lado, palabras que no tienen acento y las cuales son conocidas como palabras átonas. Se puede distinguir dos tipos de reglas de acentuación que indican cuando se debe llevar o no acento gráfico en una palabra. Estas reglas se clasifican dependiendo al tipo de criterio por el cual se norma la acentuación. Las reglas, estas reglas se establecen dependiendo si la palabra es una aguda, grave, sobre esdrújula y esdrújula. A continuación, mi compañera Cintia les va a hablar sobre las palabras agudas. Sí, las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas que llevan el acento de intensidad en las sílabas tónicas en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en vocal, en N o en S. Se las conoce también como palabras oxítonas. Las palabras agudas sin tilde son aquellas que terminan en el resto de las consonantes. Vamos a citar algunos ejemplos de palabras que se tildan cuando terminan en vocal. Ejemplo, sofá, rubí, menú, marroquí, bebé, Perú. Palabras agudas que llevan tilde y terminan en N o en S. Tenemos también, algún, jamás, según, sillón, organización y anís. Existen también pocas excepciones de palabras que no terminan ni en vocales, ni en N, ni en S. Por ejemplo, Raúl, baúl, maíz y raíz. A continuación le doy paso a mi siguiente compañera. Las palabras graves. Las palabras graves, también conocidas como parasítonas o llenas, son las más frecuentes y se caracterizan por ser todas aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba. Las reglas de acentuación para las palabras graves dicen que son aquellos términos que no concluyen en N, S o vocal, o que se terminen en S precedida de una constante. Deben llevar acento ortográfico. A continuación, te mostramos los siguientes ejemplos. Árbol es una palabra grave, ya que su sílaba tónica es la penúltima. La tilde debe escribirse porque la última letra es constante. Y si nos fijamos, en las reglas estas deben acentuarse ortográficamente. El otro ejemplo es marcha. Marcha es una palabra grave, ya que su sílaba tónica es penúltima. No debe escribirse la tilde porque la última letra es una vocal. A continuación, mi otra compañera. Bueno, me toca hablar las palabras esdrújulas o paroxítonas son aquellas que tienen las sílabas tónicas en su antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde o acentos ortográficos. Ejemplo, América. Tenemos otros tipos de palabras que son Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba y máquina. Y un sinnúmero de palabras que al final tienen un acento terminado en la antepenúltima sílaba.
También tenemos las características de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen 3 o más sílabas. Las palabras esdrújulas tienen las sílabas tónicas en las antepenúltimas sílabas. La mayoría de las palabras esdrújulas tienen tilde. Las palabras esdrújulas que provienen de un adjetivo y son transformadas en adverbios de modo terminados en mente, conservan la tilde si la tienen como adjetivo y no la tendrán sino como adjetivos que no la llevan. Tenemos palabras esdrújulas con tilde. A continuación se presentan varios ejemplos de palabras con tilde. Ejemplo, tenemos esdrújula. Esta palabra, como ustedes notarán, tienen acento en la antepenúltima sílaba. Esta palabra tiene sílabas tónicas en la antepenúltima sílaba. O la tercera, comenzando desde el final. Por esta razón se le conoce la tilde. Las palabras esdrújulas sin tilde. A continuación se presentan varios ejemplos. Entre ellas tenemos velozmente. Como adjetivo es una palabra aguda y no lleva tilde. En este caso se cumple con la regla ortográfica que no colocar tilde a los adverbios terminados en el sufijo mente, que no lo posee siendo adjetivo. Estas palabras es esdrújula. Las palabras sobre esdrújulas son aquellas palabras que llevan el acento en la sílaba anterior de la penúltima, que vendría a ser la cuarta y la quinta. Según las reglas de acentuación del español, estas palabras siempre llevan tilde. Las palabras sobre esdrújulas también se conocen como palabras superproparasitonas. Algunos ejemplos de estos, como ábremelo, apréndetelo, académicamente, ágilmente, geométricamente, intrépidamente. ¿Cómo se forman las palabras sobre esdrújulas? Estas se forman en consecuencia, palabras compuestas y dos tipos. Las palabras sobre esdrújulas formadas por gerundios y pronombres y las formadas por imperativos y pronombres. Las formadas por gerundios y pronombres se forman cuando se añaden dos pronombres personales a un gerundio. Estos pronombres carecen de acentuación, es decir, son atos. Ejemplo, recordándomelo, habiéndosenos, vendiéndotelo, comprobándoselo. Los formados por imperativos y pronombres son aquellos que se forman al añadir dos pronombres igualmente inacentuados en una forma verbal imperativa. Ejemplo, permítaseme, jurámelo, véndeselo. Las sobresdrújulas y el sufijo mente. Es un caso especial de acentuación. Son los adverbios formados mediante el añadido del sufijo mente a un adjetivo. Según la regla, estas palabras mantienen la acentuación del adjetivo formando o base. Algunos adverbios de este tipo se tildan como palabras sobresdrújulas. Por ejemplo, fríamente, inútilmente, ágilmente, rápidamente. En cambio, si el adjetivo formante carece del acento gráfico, la forma adverbial tampoco lo tendrá. Ejemplo,
efectivamente, graciosamente, ilusamente. Cabe precisar que estos adverbios no son palabras sobre esdrújulas, sino palabras de doble acentuación. Los signos de puntuación se facilitan de la comprensión de lo que se escribe o se lee. Además de ello, también nos permite dar una mejor entonación a la lectura. Sabemos que existen muchos signos de puntuación, pero los más comunes son la coma, el punto, los puntos suspensivos, el punto y coma y los dos puntos. La coma nos dice que indica una pequeña pausa en la lectura y también es el signo que más se usa. Para ello tenemos un ejemplo que dice, no creo que podamos terminar todo el trabajo ya que el tiempo es limitado. El punto nos habla que este termina al final de un texto, de un texto escrito en capítulo o sección. Y tenemos un ejemplo que nos dice, las vacaciones acabaron. También tenemos lo que es los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos nos indica cuando queremos dejar una oración incompleta o darle un sentido de suspenso. Tenemos un ejemplo que dice, no sé si pueda, veremos a ver. También tenemos lo que es el punto y coma. El punto y coma nos da una señal para una pausa y también lo que es el punto final de un texto. Tenemos un ejemplo que nos dice, el enunciado es el arma más eficaz con que cuenta un comerciante y un buen programa de anuncios aumentará las ventas y las ganancias de una corporación. También tenemos lo que son los dos puntos. Estos dos puntos nos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los dos puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que ha expuesto anteriormente. Para ello tenemos un ejemplo que nos dice, la honradez no es solamente el acto material de coger algo ajeno, sino que es el acto espiritual de a renunciar el yo. A continuación tenemos a mi compañera. Bueno, en conclusión, la acentuación y los signos de puntuación son de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la lengua escrita. Esto debido a que en el primer caso, la lengua hablada, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales. Sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre la sílaba tónica, su significado puede ser diferente. Esto también pasa con el segundo caso, que es la lengua escrita, puesto que si, por ejemplo, no conocemos una palabra y no sabemos cómo pronunciarla, podemos guiarnos con las reglas de acentuación para pronunciarlas como es debido. De hecho, es mucho más frecuente que se dé este tipo de equivocaciones en la escritura, puesto que muchas veces podemos no saber cómo se escribe la palabra, pero en cambio sí sabemos cómo pronunciarla correctamente. Así pues, es esencial no solo saber pronunciar las palabras, sino saber escribirlas para poder entender plenamente algún texto escrito. Y no solo porque es importante la acentuación, sino que es primordial saber manejar correctamente y explotar al máximo nuestras capacidades de escribir. Pues esta es, junto con la lectura que van de la mano, una máxima de abstracción del ser humano, y así en la medida que conozcamos mejor una lengua, el español en este caso, mayor capacidad de atracción tendremos, lo cual podría decirse que nos vuelve más humanos.